Entonces vayamos al Salmo 15, hermanos. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Hermanos, somos el anhelo del corazón de Dios nosotros, y sabemos que Dios odia el pecado. Él desea un pueblo santo para establecer su tabernáculo, su morada, y de esto nos habla este salmo, porque nos habla de la actitud del corazón de un hombre que busca la pureza, de un hombre que teme al Señor y anda en integridad, que hace justicia y habla verdad en su corazón. Nosotros vemos en Juan 17, quiero que vayamos a Juan 17, 16 al 23. Recientemente vimos por la palabra del hermano Gerson este capítulo de la Biblia tan precioso, tan lleno de la gloria de Dios, donde vemos expresado de manera sorprendente el amor del Padre hacia nosotros, que fuimos rescatados del pecado, de caminos de tinieblas, de la rebelión contra Dios mismo. Y miremos del versículo 16 al 23. Dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también yo esté, también ellos estén conmigo. Bueno, dejémoslo ahí, hermanos. Aquí, en esta muy sentida oración que el Señor, antes de su partida, antes de ir a la cruz, elevó al Padre, nosotros podemos ver una vez más el anhelo de Dios por su casa, el anhelo del Padre y el anhelo del Hijo, de que todos podamos llegar a esa unidad en el amor del Señor. Este anhelo del Señor es un anhelo por ese pacto de gracia, un pacto eterno. Y pues esto debe llevarnos, por supuesto, a un entendimiento de la necesidad que tenemos como hijos, amados, rescatados de las tinieblas y del pecado, de
identificarnos con ese deseo profundo del Padre de santificarnos, de caminar en un anhelo profundo por buscar la pureza, porque Dios es pleno, Dios es la plenitud, en Él mora la plenitud de la deidad en Cristo, y nosotros estamos completos en Él. Él es cabeza de todo principado y de toda potestad. Por tanto, ¿cómo nosotros, que hemos sido acogidos en su amor, que fuimos rescatados del poder de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, para darnos no solamente eso, sino, dice la palabra también, que Él nos hizo aptos para participar de su herencia en los santos, de los santos en luz? El Padre quiere darnos en Cristo Jesús todas las cosas. Es una herencia gloriosa y es un amor inconmensurable, un amor que rompió todas las barreras, que costó la sangre del Cordero, la sangre de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. ¿Cómo pues nosotros no corresponder a ese amor, hermanos? ¿Cómo no anhelar como Él anhela, identificándonos con esa realidad poderosa de la muerte? Porque por gracia nuestra naturaleza pecaminosa fue crucificada juntamente con Cristo, para que fuésemos de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Vayamos a 1 de Pedro 1, del 14 al 16. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Nosotros, sí, hermanos, caminábamos en una ignorancia, ajenos al conocimiento de Dios, a las promesas, a la gracia del Señor y a su verdad. Pero ahora conocemos, ahora ya no estamos en esa ignorancia. Por eso sabemos además que esta palabra que recibimos del Señor es del Señor, es palabra que viene del cielo. Es palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Es el Evangelio, que es poder de Dios para todo el que cree. No hay excusa, hermanos. Estamos siendo llamados y hay un clamor en este momento que no solamente es de ahora, hermanos, es un clamor que lo hemos visto en la Biblia. Desde el Antiguo Testamento el Señor ha estado llamando a su santidad, Señor. Y por eso nosotros debemos, como hijos obedientes, atender a su clamor. Efesios 4, 22 al 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Bueno, es claro que nosotros, por la gracia de Dios, por medio de la fe que fuimos justificados, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora el Espíritu del Señor mora en nosotros. Hemos sido regenerados. Hay una nueva génesis en nosotros, y es la génesis de Cristo. Ahora el Señor nos llama a la renovación de nuestra mente. Él nos ha dado su palabra gloriosa, las riquezas abundantes de Cristo, las superabundantes riquezas de Cristo en su palabra. Ahora Él nos llama a que le conozcamos. El Padre le ha placido alumbrarnos con el conocimiento suyo en la faz de Jesucristo. Nos ha llamado
para que por medio del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nosotros seamos renovados en el espíritu de nuestro entendimiento, para que así podamos, el carácter de Cristo sea formado en nosotros y en nosotros nazca ese amor. ¿Cómo podemos conocer a un Dios? ¿Cómo podemos amar a un Dios al que no conocemos, hermanos? Por eso el llamado hoy es a que amemos las Escrituras, es a que no despreciemos lo que el Señor nos da en cada reunión. El Señor nos da un depósito, nos quiere dar, pero nosotros nos vamos a casa y nos relajamos y entramos en nuestros afanes y en nuestras tareas y no cuidamos ese depósito de amor que el Señor quiere darnos en cada enseñanza. El Señor recientemente nos ha estado hablando, hermanos, en reuniones que hemos tenido, y hemos oído los gemidos indecibles del Espíritu por medio de profecía, hermanos. Hemos oído el llamado del Señor a que nos santifiquemos, a que maduremos, a que dejemos de andar como niños, a que tomemos en serio el reino de los cielos. Efesios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios, y aquí elevamos esa oración al Señor. Te bendecimos, Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este es el llamado, hermanos. Esta es la carga que el Señor ha puesto en mí en este día. Y le doy gracias al Señor, porque cuánto lo necesitamos, Señor. Hace poco el Señor me dio la oportunidad de dar un testimonio en la pasada reunión de la ciudad. Y es un testimonio que me llena de gozo, hermanos, porque fue una lucha de muchos años, una lucha de dolor, una lucha donde el enemigo quería engañarme y hacerme creer que no había posibilidad para mí. Pero la palabra me mostraba otra cosa. La palabra es fiel y verdadera, es la palabra de Dios, de ese Dios inmutable, de ese Dios en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, hermanos. ¿Cómo podemos dudar si Él ha dicho que Él cumplirá su propósito? Que Él no cesará hasta no cumplir el propósito que tiene para con cada uno de nosotros. Y les digo, hermanos, que yo volvía al Señor, clamaba, pedía perdón y miraba la palabra, y la palabra me sostenía y no permitía que el enemigo dejara, que el escudo de la fe levantaba, hermanos, para que los dardos de fuego del maligno no me pudieran tocar. Y gloria a Dios, mi hermano Juan David conoció mi carga, con él me desahogué y él pasó un buen tiempo ayudándome, hermanos. Le doy gracias a Dios por el hermano, por el amor que él derramó por medio de esta experiencia, que sirvió mucho para madurarme y para llenarme del amor del Señor. Yo sé que falta mucho en mí, hermanos, pero yo sé que está pasando algo muy hermoso. Y es algo que no quería dejar de volver a enfatizar, porque estamos hablando de eso, de lo que el Señor quiere de su pueblo para que podamos ser esa casa espiritual. Miremos 1 Juan 3, 1 al 3. Esta palabra es tan gloriosa, hermanos. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos
que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Dios es puro. Esta palabra nos muestra, nos lleva al principio, hermanos, porque fuimos creados a imagen y conforme a la semejanza de Dios. Y sabemos que Jesucristo es la imagen del Dios viviente, Él es el resplandor de su gloria y que nosotros realmente fuimos creados en Cristo. Y todo aquel, dice, que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es una hermosa palabra, hermanos. En el Antiguo Testamento veíamos el tabernáculo, y el tabernáculo era la figura de las cosas celestiales. Ahora nosotros estamos llamados a ser la casa espiritual de Dios. Miremos 1 de Pedro 1, 2, el 4 y el 5. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros vemos en el pasaje de Mateo 16, del 16 al 18, esta experiencia cuando Cristo le pregunta a los apóstoles acerca de qué decía la gente acerca de Él. Y bueno, a los apóstoles le dan varias respuestas, pero Pedro da una respuesta por revelación del Padre. Y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente el Señor le dice, y yo te digo que tú eres Simón. Le dice que eso no se lo ha revelado ni carne ni sangre, sino su Padre que está en los cielos. Y luego le dice, y yo te digo que tú eres Pedro. Sabemos que Pedro significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sabemos que no se refería a Pedro como la piedra de edificación, sino a esa verdad que acababa de decir Pedro de que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora bien, nosotros sabemos por las Escrituras que Él es la roca de nuestra fe. Él es la piedra sobre la cual se edifica. Porque no hay ninguna otra edificación que el Señor acepte, sino lo que se edifica en Él, en Cristo. Por eso rogamos al Padre para que Él sea el que nos enseñe, para que sea su edificación y no seamos nosotros los que metamos nuestras manos sucias en su obra. Ahora, este segundo versículo es muy hermoso, hermanos, porque nos muestra cómo nosotros participamos de la vida de la piedra, de esa roca de la fe, que es Cristo. Y dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Nosotros somos llamados a ser la casa espiritual del Señor. El Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, hermanos. Y dice como casa espiritual y sacerdocio santo. Nosotros sabemos que un sacerdote está para ofrecer sacrificios, pero el Señor quiere que le ofrezcamos sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
todo sacrificio, toda obra del hombre que no se haga en la presencia del Espíritu, en Cristo, para el Señor son trapos de inmundicia. Sabemos que no hay nada bueno en nosotros, que no hay nada rescatable en cada uno de nosotros. Y por eso nosotros debemos constantemente ir al Señor y reconocer nuestra incapacidad y pedirle que Él se fortalezca en nuestra debilidad, que Él gloriarnos, como dice Pablo, gloriarnos en nuestra debilidad, en nuestra incapacidad, gloriarnos aún en nuestras tribulaciones, dice, para que repose sobre nosotros el poder de Cristo. Solo el Señor, hermanos, solo Cristo, solo Él es la roca de nuestra fe, es la piedra angular, es quien edifica su casa y es Él quien nos llama en su santidad a buscar nuestra propia santificación. Miremos Hebreos 9, 11 y 12, hermanos. Ahora hablábamos de que el tabernáculo nos mostraba las figuras de las cosas celestiales, ¿cierto? Ahora miramos la realidad espiritual. Ahora miramos a Cristo. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Qué obra tan preciosa, hermanos, y qué hermoso es ver la realidad de la casa del Señor y de cómo el Señor logró esta realidad espiritual para que nosotros pudiésemos entrar en ella. Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se presentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahora, aquí podemos apreciar al sumo sacerdote en el santuario celestial, no en el santuario hecho de manos. Y qué hermoso, hermanos, saber que nosotros que tenemos que vivir en este mundo en medio de tanta incertidumbre, en medio de tantas circunstancias difíciles, que somos tan débiles, que somos tan frágiles, que somos solo criaturas mortales, hermanos, creados por un Dios que ha querido que nosotros depositemos toda nuestra confianza en el Señor. Por eso Él, el que descendió del cielo, es el mismo que subió al cielo y ahora está sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Tenemos ese gran sumo sacerdote que está ejerciendo un sacerdocio celestial y que en este mismo instante está intercediendo por todos nosotros, hermanos. Está intercediendo para que nosotros alcancemos gracia y alcancemos misericordia para el oportuno socorro. Nosotros podemos descansar, hermanos, porque ese sacerdote ahora está sentado. Él ya descansó porque Él ya consumó toda la obra a la que había sido llamado por el Padre en la cruz. Gloria al Señor, porque Él no solamente condenó al pecado en la carne, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, Él venció a los principados y a las potestades, Él venció los poderes de la muerte,
Y Él es ahora quien tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él es la roca. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Y qué más rescatamos de aquí, de estos dos versículos? Hay algo muy hermoso y es, Él es el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre. Hermanos, la obra es del Señor. Él es el que sirve en el santuario. Él es el que sirve. El Padre solo ve sus obras. Si nosotros hacemos la obra, vuelvo y digo, solo son trapos de inmundicia. Él es en Él en quien nos podemos presentar ante el santuario para que Él al Padre le presente esa obra pura, la obra de su Espíritu. Amén. Amén. Ahora, el tabernáculo del Antiguo Testamento tipificaba a Cristo, el lugar de la morada del Padre. Sabemos que hemos visto en las Escrituras que nos dice que Él y el Padre uno son. Y además nos dice el Señor que en Mateo 3, 16 y 17 dice que Él es el Hijo amado. Vemos esa experiencia cuando el Señor Jesucristo sale de las aguas y viene el Espíritu Santo como paloma y se posa sobre Él y se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. A Él oíd. Pues hermanos, es la voluntad del Señor que levantemos al Señor. Levantémoslo así como el Hijo de Dios fue levantado en esa cruz, para que podamos, mirándole a Él, ser salvados de nuestra terrible condición. Él es en la tipología la puerta. Vemos a Jesucristo en el tabernáculo, ¿verdad? Porque hablamos de que Él es el tabernáculo. Y el tabernáculo nos habla de Cristo. Desde su entrada al tabernáculo, Él es la puerta. En el atrio, Él es el camino. Y vemos en el lugar santo al que es la verdad. Y en el lugar santísimo al que es la vida. Él es el camino, la puerta, el camino, la verdad y la vida. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vayamos a Apocalipsis 21, 2 y 4. Aquí ya vemos algo tan glorioso, hermanos. Que el Señor nos haga sensibles para poder apreciar toda esta gloria que nos muestra el Señor en su palabra. Y dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasarán. En Hebreos 11 vemos cuando esta palabra nos habla de los hombres de fe, cómo los hombres de fe siempre tuvieron puesta su mirada no en las cosas terrenales, sino en la Jerusalén celestial. ¿Cómo pudieron? Es la única manera, hermanos. Si nosotros no quitamos nuestra mirada de esta Babilonia, de este sistema terrenal y diabólico, de esta sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, y que tiene tantas facetas y tantas formas de atrapar al hombre
y de seducirlo con tantas ofertas. En estos tiempos podemos hablar tanto de la internet, de las ofertas de las redes sociales, de tantas cosas que nos distraen y nos mantienen teniendo la mirada en las cosas terrenales, hermanos. Y así es imposible que podamos elevar nuestra mirada al cielo para poder mirar al Señor. Aquí vemos a la Jerusalén celestial descender del cielo del Señor y dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Hermanos, nosotros sabemos que nosotros ya no tenemos una identidad individual. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Ahora nosotros somos uno solo, un solo hombre en Cristo Jesús. Ya el Padre no mira sino a un hombre. Hay dos hombres, mira o al hombre en Adán o al hombre en Cristo. Nosotros necesitamos poder alcanzar esa espiritualidad, esa comunión tan preciosa con el Padre que nos permita entender esta realidad espiritual, para que podamos entender que ya no nos pertenecemos. La palabra dice que nosotros morimos ese día en la cruz. Nosotros estamos muertos y un muerto no reclama. Un muerto que ha nacido de nuevo, ¿a quién le pertenece esa vida, hermanos? Somos de Cristo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Entonces, nunca perdamos de vista el misterio del Padre, que es Cristo, y cuál es su propósito eterno y de su voluntad según su beneplácito. Vayamos a Efesios 1, 8 al 10. Dice acerca de la gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y Juan 1, del 22 al 23, nos vuelve y nos habla de esto, porque ahí vemos cómo en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios, y nos dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para sus propósitos. Jesucristo es el centro de la creación, hermanos. Por esto el Cristo, el ungido de Dios, vino a la tierra, porque era necesario restablecer todas las cosas, porque el hombre estaba perdido y el hombre había entregado el señorío. Ahora Satanás había venido a ser el príncipe de este mundo. Entonces ese Hijo precioso, el ungido, el Cristo, el amado del Padre, descendió del cielo para humillarse, hermanos, para humillarse hasta la muerte, para Él mismo ser la propiciación por nuestros pecados, el único sacrificio que el Padre podía aceptar. Por eso sobre Él cayó la copa de la ira y se hizo justicia, porque Cristo pagó nuestra deuda, hermanos. Ahora bien, en esto había un propósito tan glorioso, hermanos, porque al traer en la justicia, pudo traer la paz y pudo traer la reconciliación. Porque si fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, dice
Dice Romanos 5, porque si fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora, por la vida indestructible, por la resurrección de Cristo y por el Espíritu de Dios que mora en nosotros, ahora nosotros somos salvos por su vida. Miremos Colosenses 3, 1 al 3. Hermano, ¿por qué no lo lees de una vez para que ganemos tiempo? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, esto nos lleva de nuevo a lo que decía hace un momento, a quitar la mirada de las cosas terrenales, porque hemos resucitado con Cristo. Ahora nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cristo está sentado a la diestra del Padre y ese es nuestro lugar, hermanos. ¿Cuánto necesitamos entender para poder ser vencedores, hermanos? Para poder ir venciendo nuestra naturaleza pecaminosa y todo aquello que batalla en nuestros miembros, hermanos. Necesitamos dejar de tener esa mirada terrenal y poder mirar al Señor. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué hermosa palabra, hermanos. Ahora, Gálatas, no vayamos así, recordémoslo para no tomar tanto tiempo. Dice Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy muerto, hermanos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora, Gálatas 3:27 y 28, para cerrar un poquito esta idea. Ay, ¿qué dice Dios? Gálatas 3. Léelo, hermano, léelo fuerte, por favor. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Bueno, ese versículo hacía un rato lo había citado y sabemos que nosotros fuimos a las aguas, hermanos, porque creímos y quisimos que hubiese un testimonio de nuestra fe. Y ese testimonio nos encierra en esta realidad de la muerte a la naturaleza pecaminosa y de la muerte a nosotros mismos, para que ya no seamos ni Vicente, ni Jorge, ni Raúl, sino que nosotros nos miremos en Cristo, para que podamos llegar a una estatura, a la estatura del varón perfecto, que es a donde el Señor nos quiere llevar, hermanos. Porque el Señor nos quiere llevar a la perfección. El Señor es perfecto. El Señor es el Dios de la plenitud. ¿Cómo va a anhelar Él hijos mediocres, hermanos? Entonces el Señor quiere llevarnos a esa plenitud del conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto, a la plenitud de Cristo, donde ya es Cristo, no nosotros, hermanos. Vamos terminando. Muchas son las batallas que experimentamos en este mundo, ya hablé de eso. Y tenemos al sumo sacerdote en los cielos. Y en la anterior enseñanza nuestro hermano Juan David nos enseñaba acerca del sacerdocio celestial de Cristo, del sacerdocio primero terrenal cuando Él estuvo en la tierra, luego del sacerdocio celestial que Él está ejerciendo en este mismo momento, estando a la diestra del Padre. Pero también contamos con el Espíritu, hermanos, que es el representante de Cristo en la tierra, que ejerce un sacerdocio terrenal ahora otra vez. Porque Él dijo que nos convenía que Él se fuera.
para que viniera el Espíritu, el Consolador, el Ayudador, el que nos enseña la palabra, el que nos conmueve, hermanos, el que nos conmueve, el que contrista nuestro corazón, hermanos, el que nos... El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, hermanos. Si nosotros queremos amar al Señor, se puede, hermanos. Es una lucha, es una batalla, porque no es fácil acercarse cuando estamos tan contaminados, cuando estamos tan atrapados en las cosas terrenales. Pero si nosotros insistimos, el Señor dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y tenemos al Ayudador. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, hermanos. Él es con gemidos indecibles. Hace unos días contaba de la pasada reunión que tuvimos en mi casa, en la casa del Señor. Y fue tremendo porque terminó con una visitación del Espíritu. Y yo después meditaba porque la hermana Lina fue tomada en unas lenguas que el hermano Juan David pudo traducir a la iglesia. Y ahí veíamos el genuino clamor y los gemidos del Espíritu Santo, que se duele profundamente por nuestra condición de pecadores, de dormidos, hermanos. Tenemos tanta gloria que nos ha dado el Señor en su palabra, tanto amor derramado, hermanos. Cristo mismo, el Hijo de Dios, derramó su amor en su sangre para salvarnos, hermanos. Y nosotros todavía, como niños en la casa, sin poder disfrutar de las riquezas que nuestro Padre ya nos entregó en Cristo, porque como niños somos esclavos. Si seguimos en esa condición de niños, somos como esclavos aún y no podemos disfrutar de las riquezas del Padre. Hermanos, le doy gracias al Señor porque sé que el Señor es el que me ha ayudado a dar esta palabra, Señor, porque sé que en mis fuerzas no habría podido, hermanos. Que el Señor les bendiga y les llene de su gracia y de su paz. Amén. Gracias.